Hola, el tema que vamos a ver hoy es tipos de enlace. Para poder entender los tipos de enlace necesitamos saber que los enlaces se pueden dar entre elementos y entre elementos y moléculas, y para ello necesitamos entender la electronegatividad. La electronegatividad se puede definir como la fuerza con la que atrae un núcleo a los electrones. Podríamos decir que es qué tanto le gusta al núcleo o al átomo sus electrones. Si les gustan mucho, los atraerán con mucha fuerza, y si no les gustan mucho, pues no los atraerán con mucha fuerza o los alejarán, ¿no? O cederán. Entonces, la electronegatividad en la tabla periódica, en diagonal, quiere decir que en periodo aumenta de izquierda a derecha y en familia de abajo hacia arriba. Siendo el átomo más electronegativo el flúor y el menos electronegativo el francio. Si nosotros hiciéramos una analogía, imagínate que estás en una fiesta así en medio de muchísima gente que no conoces, muchísima bulla, muchísima gente, y de repente entre la gente te aparece un iPhone, ¿no? iPhone 10. ¿Qué harías? ¿Vas a decir de quién es este iPhone? Pues probablemente no, porque no conoces absolutamente a nadie, no hay a quien entregárselo y todo el mundo diría que es de él. Entonces, bueno, te lo quedas. Así sería como un no metal, vería a los electrones. Si se encuentra un no metal, lo jala. En cambio, imagínate que en esa misma fiesta lo que te cae es un sapo baboso, viscoso, frío y apestoso. Entonces lo primero que vas a querer hacer es aventárselo al otro, y ese aventárselo al otro, y ese aventárselo al otro, y nadie se va a querer quedar con el sapo. Así es como perciben los metales a los electrones. Siempre se los van a ceder, por eso los metales son muy buenos conductores de corriente eléctrica. La corriente eléctrica son electrones, la van a dejar pasar, y los no metales son malos conductores o aislantes de corriente eléctrica. Entonces, ya entendiendo esos conceptos, ya podemos explicar bien los tipos de enlace. El enlace metálico que se da entre metal y metal. Por ejemplo, en una barra de oro que está compuesta solo por átomos de oro, a los metales no les gustan los electrones, por eso son poco electronegativos, así que cada átomo de oro cederá su electrón a otro átomo de oro y ese átomo de oro a otro, y cederá el que le dieron y el suyo, y entonces se dice que los electrones están deslocalizados porque ningún átomo de oro estará con sus electrones. Y bueno, todo ello es para tener en su última capa de electrones o último nivel energético un octeto o un dueto. El enlace iónico se va a dar entre un metal y un no metal. Entonces, por ejemplo, si tenemos un metal y un no metal, las características son que a los metales no les gustan los electrones, a los no metales sí les gustan, así que el metal va a ceder su electrón o sus electrones y el no metal aceptar electrones. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio. El cloro es un no metal, acepta electrones, y el sodio es un metal, cede electrones. La atracción entre estos dos va a ser la atracción electrostática. Cuando el sodio pierda su electrón o ceda su electrón, queda cargado con carga +1, y el cloro va a quedar como cloruro con carga -1. Entonces la atracción entre ellos dos va a ser atracción electrostática, y ese sería el enlace iónico. En el enlace covalente vamos a tener dos tipos de covalente, el covalente puro y el covalente polar. En el covalente puro vamos a tener un no metal y un no metal con la misma electronegatividad. Quiere decir que van a compartir electrones con la misma fuerza. Y en el covalente polar se dan átomos con diferente electronegatividad. En este ejemplo vamos a poner cloro y cloro, los dos átomos son no metal, tienen la misma electronegatividad, compartirán los electrones de forma similar, y en cambio si ponemos la molécula del agua, donde tenemos oxígeno, hidrógeno y el otro hidrógeno, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, entonces
tendrá más tiempo los electrones y se polarizará. Una analogía de esto es, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tenga algún hermano o ya tengan permiso para manejar, pero si tú tienes un hermano, imagínense que les compran un coche, y entonces tú tienes un hermano de la misma edad que tú, ¿quién va a usar más tiempo el coche? Entonces probablemente si tienen la misma edad, tienen la misma fuerza y tienen los mismos privilegios, por lo tanto usarán el coche igual, comparten los electrones de la misma manera, con la misma fuerza. En cambio, en un covalente polar sería si tú tienes 16 y tu hermano tiene 25 y les compran el coche a los dos, ¿quién va a usar más tiempo el coche? Sí, el hermano, ¿no? Y en los fines de semana seguro el hermano, y a lo mejor entre semana un ratito que no lo quiere usar, tal vez te lo preste, pero de entrada el que más va a usar el coche va a ser el más fuerte o el que tenga más electronegatividad, haciendo la analogía. Entonces sería el caso del covalente polar. No quiere decir que el hidrógeno ceda sus electrones por completo, ni que el oxígeno los gane por completo, los comparten. Sí va a tener algún ratito el hidrógeno los electrones, como tú en algún momento usarás el coche, pero quien los va a tener más tiempo va a ser el oxígeno, quien va a usar más el coche sería tu hermano. Triste, pero bueno, eso ¿no? Los puentes de hidrógeno son tipos de enlace que se dan entre moléculas de agua o entre elementos que tengan hidrógeno y compuestos que tengan hidrógeno y un átomo muy electronegativo. En el caso del agua, el oxígeno y el hidrógeno. Podría ser también flúor e hidrógeno. Y entre varias moléculas, la carga positiva del hidrógeno atraerá la carga negativa del oxígeno y viceversa. Muchísimos autores no consideran puentes de hidrógeno como un enlace, los llaman interacciones, pero en realidad sí es una interacción tan fuerte que podría decirse que es un enlace. Es como una escala de grises, no es que necesariamente sea muy fuerte la interacción, pero es muy significativa. Cuando ustedes entran al agua, en una alberca, y levantan a su hermanito o a su mamá o a alguien que pese mucho más que ustedes en el agua, no quiere decir que ustedes sean más fuertes. Quiere decir que los puentes de hidrógeno los están ayudando a ustedes a levantar a alguien que tenga mucha más masa que ustedes. Entonces sí son muy considerables, a pesar de que no necesariamente se llamen enlaces. Entonces, en el puente de hidrógeno tenemos que tener varias moléculas de agua. Y cada molécula de agua tendrá su carga parcial, positiva y negativa. Positiva en el hidrógeno y negativa en el oxígeno. La carga parcial negativa de este oxígeno se va a atraer con la carga parcial positiva del hidrógeno de otra molécula y se unirán. Y así sucesivamente con diferentes moléculas. Entonces son interacciones, son atracciones electrostáticas de cargas parciales. Algo importante aquí es que si ustedes solo observan una molécula de agua, los enlaces que están involucrados en esa molécula de agua son enlaces covalente polar. Son enlaces intramoleculares dentro de una molécula. En cambio, si vemos varias moléculas de agua, los enlaces que se forman son puentes de hidrógeno y serán intermoleculares entre moléculas de agua. Y por último, las interacciones de Van der Waals. Van der Waals, si puentes de hidrógeno les parecía como que solo eran interacciones y no se consideraban enlaces, pues Van der Waals menos, ¿no? Pero existen y siguen siendo importantes. Cuando nosotros tenemos un compuesto o un elemento que está formado por dos átomos iguales, que en teoría no deberían tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa, si yo le acerco a eso que no tiene carga, una carga parcial positiva, obviamente esta carga parcial positiva hará que los electrones de esa molécula o de esos dos átomos se acerquen a esa carga parcial positiva y entonces se genera un dipolo inducido. Y esas interacciones de atracción, a eso se les llama, no necesariamente se dan en moléculas pequeñas, generalmente se pueden dar en proteínas o moléculas más grandes, aunque no sean unas interacciones tan fuertes como los enlaces covalentes o como el enlace iónico o los metálicos.
Y bueno, eso es todo por los enlaces. Espero que les haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima.